Nada, lo primero un placer porque, bueno, aquello pudo ser de mi iniciativa, pero la verdad es que la acogida ha sido excelente desde el primer momento y también la estancia aquí en Barcelona que ha resultado muy grata. Y creo también que era preciso y necesario y más que conveniente tener esta reunión porque al fin y al cabo es cierto, como decía esta mañana, que hemos estado trabajando en paralelo y además hemos estado trabajando en paralelo, bueno, con fondos públicos también, todo hay que decirlo, que menos que intentar hacer, bueno, pues una convergencia, un sumatorio de ideas precisamente para optimizar el estado de la cuestión y bueno, el avance de la investigación. En ese sentido, entendí en su momento que la base de datos de gobernadores civiles tenía que ser una base de datos en abierto, no privativa para la investigación de uno, sino por el contrario, que pudiese estar a disposición de todos los investigadores, con una doble finalidad. Por una parte, corregir los fallos, que bueno, que son seguros, errores que son inherentes a una lista tan abultada como es la de los gobernadores civiles en el franquismo, y por otra, la ampliación de esa base de datos con ítems que tenemos, como por ejemplo la formación, la profesión, algo que hemos estado comentando, y esa base de datos que ahora mismo ya está en abierto. La idea es, bueno, cerrar o consensuar asuntos como la formación, como la profesión y sobre todo, que es un tema que ha estado deslizándose desde ayer, la cuestión ideológica. Es decir, bueno, todos son FedFonds, pero en la medida de lo posible dentro de esa etiqueta de FedFonds, como hiciste tú en tu artículo, los 6 personas que gusta el autor, que fue muy interesante y muy esclarecedor, bueno, pues intentar conocer la procedencia. Bueno, el título, casi en la pregunta va la respuesta, ¿no? Bueno, gobernadores y gobiernos civiles durante el franquismo, centralismo homogéneo. Bueno, realmente lo que hay es un intento, sin duda alguna, de centralización, muy férrea durante el franquismo, pero efectivamente lo que nos encontramos, sobre todo a la hora de analizar los gobiernos civiles, es una heterogeneidad que se demuestra en los índices de estabilidad de los gobernadores en las diversas provincias y se demuestra también en por qué un mismo gobernador triunfa, entre comillas, o tiene, bueno, una gestión más o menos exitosa en una provincia y sin embargo fracasa en otra. Me viene a la cabeza el ejemplo de Carlos Arias Navarro, que en su archivo personal, bueno, todavía conserva fotografías, consulté fotografías de lo feliz que fue en Tenerife, donde, bueno, una parte de la población pues le despedía a nuestro señor gobernador y, bueno, y sin embargo es un hombre que, bueno, va a tener una actuación en León, sí, interesante. De hecho allí, bueno, pues contraerá matrimonio y, bueno, tuviera su red familiar, pero desde luego pinchó, por ejemplo, en Navarra. Entonces, bueno, es interesante en torno a este concepto de centralismo, pero centralismo heterogéneo. Por supuesto, en ningún caso planteaba con esto o quería sugerir, bueno, pues descentralización evidentemente. Bien, bueno, ¿de dónde vengo y dónde estoy? Y en la medida de lo posible, bueno, pues que conozca todo el mundo, bueno, lo que estoy haciendo, cuál es el propósito, bueno, para presente o futura investigación. Realmente yo empecé con el franquismo, pero es cierto que la base de datos se ha ido ampliando con el tiempo. Se ha ido ampliando con el tiempo por una cuestión meramente pragmática. Tuve la suerte, la fortuna de conseguir personal técnico de apoyo, financiado a partir de fondos europeos que llegaron a la Junta de Andalucía, nos dieron la oportunidad de tener personal técnico de apoyo, entonces aproveché esa ayuda para montar la base de datos de todos los gobernadores civiles desde 1900 a 1997. Hecha está. Y por tanto, bueno, igual que quiero ampliar la base de datos más intensa en la época del franquismo, pues también quiero poner en abierto toda la base de datos para que, bueno, en el futuro, pues profesores que se dediquen a investigar sobre la restauración, la dictadura de Primo de Rivera o la Segunda República, pues tengan los datos disponibles. Y después, por otra parte, ya aprovechando la circunstancia, bueno, pues
Bueno, ¿qué sustituye a los gobernadores civiles a partir de la reforma de la ley de administración del 97? ¿No? Pues su sustitución por los delegados del gobierno. Y también hemos acometido la tarea de los delegados, no los subdelegados, en este caso solamente hemos tomado los delegados del gobierno desde el año 97, que además ahí hay un periodo en el que hay gobernadores y delegados del gobierno solapados entre el año 80 y el año 97 en algunas comunidades autónomas, y llevarlo hasta junio del 2018. Ahí me paré, incorporando, por cierto, los últimos delegados del gobierno nombrados por el gobierno socialista de Pedro Sánchez después de una moción de censura. Por tanto, aunque empecé en el franquismo, realmente, bueno, pues ha habido una apertura en el tiempo que me parece que es interesante. Después, otro enfoque que se le dio a estos proyectos de investigación es la visión comparada. Entonces, bueno, a partir de contactos que tenía, me pareció interesante bueno, establecer una comparativa con países que presentan unas similitudes y unas categorías comparables. Me refiero a Portugal, a Francia y a Italia. Dos son dictaduras, sobre todo estamos trabajando en el periodo 50, de los años 50 a 70, comparando los gobernadores civiles españoles, portugueses, franceses e italianos. Dos dictaduras, dos democracias, en dos son de nombramiento de libre designación, podríamos decir, y en otros son pues gobernadores, bueno, funcionarios, aunque hay un nivel de politización más intenso del que normalmente se suele tener en cuenta. Y a partir de aquí se han ido desarrollando otras temáticas, y probablemente por el problema que representaba en la época del franquismo la taxonomía o la adscripción política. Todos son de falange, bueno, muy bien, pero presenta dificultades como herramienta de análisis, sin que ello signifique excluir lo político, porque no podemos excluir lo político. Pero me pareció interesante introducir o ver la figura de los gobernadores civiles, pero desde otros ámbitos. En ese sentido, me ha parecido interesante verla desde el punto de vista de los funcionarios, entre otras cosas porque hay una hibridación secular, sobre todo desde 1918, desde el Estatuto Maura, entre los funcionarios y la política. Los funcionarios están sobre representados en la política. En el actual Congreso de los Diputados hay un 37% de funcionarios, me parece que no es representativo de la media de la población española, por ejemplo, y eso es algo que se ve y se detecta perfectamente también en el franquismo, debido a que ya, bueno, la propia normativa del franquismo, que después se heredó, pues permitía las comisiones de servicios especiales para, bueno, dedicarse a la política o desempeñar un cargo político y volver. A mí me interesa mucho el asunto de la administración, sobre todo la textura social de la administración. Es decir, está el gobernador civil, bueno, pero hay otros personajes dentro del gobierno civil. Por cierto, muy pocos funcionarios, porque los gobiernos civiles no estaban muy nutridos de funcionarios. Realmente, es una cosa que llama la atención. Una institución con tanto poder, pero realmente no tenía, propiamente del gobierno civil, no tenían mucho. Pero sí hay una figura interesante que es la del secretario general del gobierno civil, del cual disponemos de muy pocas memorias, pero hay alguna que otra que citaré a lo largo de mi intervención. Y dentro de este aspecto de la administración, algo que creo que hemos estudiado poco en España, pero sí en otros países, en particular en Latinoamérica, algo que me sorprendió, y por supuesto en el mundo anglosajón, las culturas administrativas. No las culturas políticas, sino las culturas administrativas, en el sentido de la autopercepción del funcionario. Asimismo, su adscripción a un cuerpo determinado, que ahí también hay sus escalas y su jerarquía, y después el cómo percibe el ciudadano a la administración, o cómo el administrador percibe al administrado y a la inversa. Me parecía algo interesante. Igual que una última temática, que es las políticas públicas. Y con eso sí entramos un poco en contacto con el asunto de la actuación de los gobernadores. Sí. El término políticas públicas pues deriva sobre todo de la ciencia política y de la administración, y parece, en función de los estudios disponibles, que ha habido políticas públicas, o se puede hablar de políticas públicas desde hace 20 años para acá, cuando realmente políticas públicas sí ha habido. La política hidráulica, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera, la educativa en la Segunda República, y no digamos en el franquismo. Entonces,
me ha interesado mucho ver hasta qué punto los gobernadores civiles tienen una actuación en términos de política pública o son meras correas de transmisión. Y bueno, me he encontrado casos un poco de todo tipo. Siendo este el horizonte, simplemente casi voy a repetir y voy a pasar de una manera rápida porque algunas cosas se han comentado ya esta mañana. Ahí tienen por una parte el número de nombramientos de gobernadores por año y se demuestra algo, bueno, tanto en la gráfica de arriba como en la inferior, se demuestra que hay un periodo de estabilidad efectivamente en las décadas de los años 50 y 60, de una manera muy clara, con excepciones y con altibajos, que viene a responder un poco a lo que se encuentra en la gráfica de abajo, es decir, cómo los gobernadores civiles, en esa habitual combinación de gobernadores, durante los años 50 y 60, pues parecen consolidarse los mismos nombres, parecen consolidarse. De hecho, se consolidan los mismos nombres en esa combinación. Hay los gobernadores inexpertos, podríamos decir, entre comillas, los gobernadores que han desempeñado una sola vez el cargo, no hacen otra cosa que disminuir de una manera ya muy clara a partir del año 46-47, y empieza a haber gobernadores experimentados que están 2 y 3 veces. Pues evidentemente hay algunos que llegan a estar 4 y 5, pero esos mantienen una mayor estabilidad y evidentemente son más escasos. En ese sentido creo que el arquetipo del gobernador civil franquista, bueno, pues estaría situado efectivamente entre las líneas amarilla y rosácea. Bien, si esto lo vemos en una tabla numérica, contemplamos, bueno, cómo esa experiencia de los gobernadores se demuestra, pero haciendo cortes en determinados momentos. Es decir, aquí lo que tenemos es la experiencia de los gobernadores que había a 1 de julio de cada año. En el año 40, en el 45, 50, 55, bueno, hasta llegar al 75. Naturalmente el sumatorio siempre sale 50 gobernadores porque es simplemente un corte, ¿no?, en un momento determinado. Y aquí se ve, bueno, dónde están los máximos. En el año 40, efectivamente, entre 1 y 2 años, cómo van ganando experiencia y cómo, bueno, los máximos, por ejemplo, entre 1950, porque son las décadas centrales, ¿no?, 60, incluso hasta 65, bueno, pues estamos hablando de gobernadores que llegan a estar 7, 8 años en el cargo, incluso hay un número importante, significativo, que está más de 8 años en el cargo. Para no cansar y hacer un análisis de cada uno, simplemente si tomásemos estos 15 gobernadores que hay en 1950, que por cierto nos encontramos una media de mandatos, pues evidentemente creciente para los años centrales. Si nos fijamos en estos 15, por tomar una referencia, también podríamos haber tomado como referencia pues los 17 del año 55, pues obtenemos esta tabla. Los 15 gobernadores que duran más de 8 años en el cargo. Los que estaban a fecha 1 de julio de 1950, entre los cuales, bueno, pues tenemos conocidos que han salido aquí, uno de ellos muy destacado, por cierto, Rueda Sánchez Malo, que no solamente va a estar mucho tiempo en un gobierno civil, sino que es un eterno gobernador, siempre estaba en todas las combinaciones de gobernadores a lo largo del tiempo. Más me interesa un poco, bueno, un intento de cierta clasificación que nos plantea no pocos problemas, ¿no? Pero bueno, entre estos 15 nos encontramos 8 profesionales del derecho. Esto me parece que ya es bueno, algo perfectamente en fin, consolidado, ¿no?, en nuestros estudios. Todos hemos llegado a la misma conclusión, lo cual, a mi modo de ver, significa alguna que otra cosa. Es decir, no solamente es que, bueno, se busca gente de derecho para llevar un cargo político, pero que tiene que ver mucho con la administración, sino me refiero al concepto de juridificación del régimen. El régimen, como no tiene otra legitimidad de origen que la guerra civil, lo que sí pone mucho empeño en construir una nueva juridicidad, ¿no?, un nuevo esquema jurídico, y efectivamente tiene mucho peso entre los gobernadores civiles, pero también en otras instancias de la administración.
Y aquí tenemos, claro, profesionales del derecho, pero tampoco, no unos perfiles cualquiera. Aquí tenemos muchos funcionarios, altos funcionarios, catedráticos, registradores, notarios, fiscales. Hay 5 militares entre estos 15, uno de ellos es militar jurídico, algo que ya ha aparecido. Y después ya tenemos, bueno, las excepciones, un profesor mercantil o un farmacéutico. De estos 15, 4 no promocionan, es decir, bueno, tienen una etapa política y después vuelven a sus puestos profesionales normalmente, que a veces además sus puestos profesionales, bueno, pues personalmente pues les reconocían mejor en el movimiento incluso que lo que podía ser el cargo de gobernador civil. Entonces desde ese punto de vista pues perfectamente comprensible. 11 sin embargo sí, lo cual era, bueno, se comprueba una hipótesis que era más que plausible. A procurador en corte, subsecretario, director general o presidencias como por ejemplo la del Tribunal de Cuentas. Muy interesante la figura de subsecretario y sobre todo la de director general. Eso parece ser que suele ser un destino de promoción bastante habitual. Muchos de ellos que algunos, aparte de su profesionalidad y ser profesionales del derecho, muchos vienen de la administración local. Y muchos han sido antes alcaldes o presidentes de diputación y es un asunto destacable. 12 de ellos fueron gobernadores más de una vez. Es decir, aquí parece que hay una vinculación entre una permanencia larga en el cargo y la repetición o la reiteración de su nombre en las diversas combinaciones. Y 13 de ellos, con un porcentaje altísimo, fueron consejeros nacionales, por tanto personal de confianza del régimen. Bueno, ¿qué requisitos se les pedía a los gobernadores? Esto es la pregunta del millón que lo hemos estado planteando estos días. ¿Cómo se nombraba a un gobernador civil? Bueno, hay algunas fuentes que nos aclaran esto, hasta cierto punto, desafortunadamente hasta cierto punto. Hay una fuente que se citó ayer, Pau Casanellas la citó ayer, que precisamente de aquí es el documento de Fernando Herrero Tejedor, que procede de unas conferencias que se hacían en Peñíscola por parte del movimiento. Hay también otro libro, también derivado de conferencias que se hacían en Peñíscola, de José María del Moral, que también fue gobernador civil. Y después también hay otra fuente bastante interesante que es la revista de estudios de administración local, que durante un tiempo, bueno, van a mantener, a mi modo de ver, durante incluso los 40, 50, van a mantener una línea un poco distinta, más falangista sin duda alguna, porque estaban adscritos a la Delegación Nacional de Provincias, los cursos de Peñíscola, pero poco a poco, sobre todo a partir de los años 60, lo que dice la Delegación Nacional de Provincias y el contenido de lo que se ve en la revista de estudios de administración local, pues la verdad es que hay una convergencia bastante importante. Bueno, Herrero Tejedor decía, en realidad la tendencia dominante a valorar las condiciones personales de los futuros gobernadores y jefes provinciales consiste en tener en cuenta la posible eficacia, preparación técnica, conocimiento de la realidad, experiencia anterior en cargos representativos y de autoridad, muchas veces vienen de la administración local, y las dotes de mando que se calculan al candidato. Eso va de suave. La ideología política se valora indudablemente, pero en los términos generales imprescindibles que hemos podido ver en los datos anteriores. Claro, cuando uno ve los datos anteriores, bueno, no era el requisito preeminente, era importante, era interesante, pero no era el requisito fundamental. De hecho, había personas que venían de las alcaldías o de la presidencia de la Diputación y habían ingresado en el movimiento, sobre todo ya para los años 60, habían ingresado en el movimiento precisamente como jefe local del movimiento de su pueblo, el primer contacto que habían tenido. No había otro. Recuerdo, por ejemplo, pues el alcalde de Benidorm, que después con el tiempo sería gobernador civil en Guadalajara y que se conserva su documentación en la Universidad de Alicante. Su archivo privado está perfectamente localizado allí. Y este hombre, bueno, pues no tiene más contacto con el movimiento que cuando deviene alcalde de Benidorm y por tanto, bueno, pues jefe local del movimiento. Bueno, un hombre que después actuará en la transición en Guadalajara. Bien, dicho esto siempre, bueno, a mí por lo menos, y creo que es algo que compartimos todos,
generaba una cierta inquietud, el hecho de la adscripción política tan compleja. Pero bueno, son falangistas, pero es verdad que no todos son igualmente falangistas, o no todos piensan lo mismo, o interpretan lo que es la ideología del movimiento, que no hay que olvidar que es un partido civil en ese sentido, es decir, no es un partido organizado, aunque tuviese diversos liderazgos, salvo el de, Supremo Franco. Y cada uno interpretaba de una manera muy distinta. Entonces, como herramienta para abordar qué pensaban los gobernadores civiles, me ha parecido cada vez más interesante, más que su adscripción política, que al fin y al cabo, oficialmente, pues todos son FedHomes juntos, es ver la actuación. Es decir, si todos pertenecían a FedHomes, eso implicaba que todos tenían el mismo tipo de actuación, y parece ser que no. Y esto es algo que, por ejemplo, indica claramente José María del Moral en la provincia del gobernador civil. Es decir, los gobernadores actúan de manera distinta en aquellas provincias de su mando, porque tienen que adaptarse efectivamente a realidades distintas, pero a su vez es porque la herencia que le ha dejado el gobernador anterior, que también lo cita José María del Moral, bueno, pues no tiene nada que ver con las directrices que el nuevo gobernador quiere imponer, aunque todos sean FedHomes. Claro, hay, con respecto al asunto de las provincias, y bueno, hablando un poco de ese, en torno al centralismo y hasta qué punto había una heterogeneidad, sin duda alguna, hay una variedad importante en los ámbitos provinciales. Aunque pongo provincias estables e inestables, la verdad es que merecerían ponerse entre comillas eso de la estabilidad e inestabilidad, porque la media de permanencia de los gobernadores durante el franquismo estaba en torno a 3,70 años, 3,7 años, es decir, casi 4 años de media. Una media altísima si lo comparamos con la Segunda República. Habría ya que retrotraerse, como bien se indicó ayer, a la dictadura de Primo de Rivera o a la transición y consolidación democrática. De la restauración ni hablo. Eso eran gobernadores que duraban muy poco tiempo en el cargo. Y contemplando lo que son las provincias más estables y más inestables, claro, por inestable entendemos que estén 2 años, lo cual es una inestabilidad relativa. Pero bueno, Valencia es un caso superlativo, como vemos, Soria, Madrid, Zaragoza, y después, sin embargo, lo que tenemos es, provincias que son las que más me han interesado a mí, de escasa estabilidad. El caso de, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Cádiz, Zamora. Curiosamente, tenemos aquí una serie de Barcelona o Sevilla, pues estarían, digamos, entre las neutras, ¿no? en la banda neutra. Es cierto, yo todavía no tengo una respuesta clara y concluyente a por qué unas provincias son más inestables y otras más estables. Entre otras cosas porque analizando las inestables, a mí me ha parecido, tengo esa sensación, que hay provincias de poco peso específico en el cual, llegaba un gobernador, estaba un tiempo, pero en el momento que podía promocionar a otro gobierno de mayor categoría y por tanto de mayor salario, pues se buscaba las vueltas para promocionar. Creo que ahí pueden estar los casos de Teruel, creo que ahí pueden estar el caso de Zamora. En el caso de Cádiz hay, por algunos de los, y uno se ha comentado esta mañana, el caso de Julio Rico, de Sanz, o Julio Rico Sanz, hay gobernadores que duran muy poco tiempo. Y hay gobernadores que duran muy poco tiempo porque no se adaptan a la oligarquía gaditana. Una oligarquía rural, por cierto, porque la provincia de Cádiz es muy variada. Está la oligarquía del vino, pero también hay sectores vinculados a la pesca, y no todo es lo mismo. Y en el momento, y sobre todo otro elemento importante, hay miembros de la oligarquía gaditana que tienen conexión directa con Madrid, puenteando perfectamente al gobernador civil. Y en el caso que se ha comentado esta mañana, la razón, parece ser hasta donde sabemos, la razón por la cual Julio Rico está un año y además, se estalla una crisis en el año 69, en el cual también cae el presidente de la Diputación de Cádiz. La verdad es que es una crisis política muy profunda,
es debido a un asunto, por cierto, bueno, podríamos decir internacional, que es a un intento que hay de crear la novena provincia, a partir de una porción de la provincia de Cádiz y una porción de la provincia de Málaga en torno a Gibraltar, crear la novena provincia andaluza. Eso es algo que apoya el gobernador civil, eso es algo que apoyan las instituciones locales y finalmente todo acaba estallando porque se opone precisamente a Herrero Blanco y bueno, se rompe el sueño o la idea de la novena provincia, pero eso es que se lleva evidentemente al gobernador civil y a buena parte de las instituciones. Cuento esto, esta anécdota no tanto para convertirla en categoría, sino para, que no se puede evidentemente, sino para dar un ejemplo de cómo lo que ocurría en unas provincias no tiene necesariamente que ser causa y razón para lo que ocurría en otras. Es decir, hasta el momento tengo dificultades en entender por qué hay un grupo de provincias que son estables. Yo creo que obedecen a diversas razones, exactamente igual que la estabilidad, pues, por ejemplo, de Valencia, creo que no se puede comparar a la de Soria y que es posible que obedezcan a razones distintas. Bueno, hay, y esto sí eso lo comentaba con colegas portugueses, en la reunión de Porto que tuvimos ya se comentó, italianos y franceses. Sí, bueno, ¿cómo actúa un gobernador? Y esto no es algo exclusivamente de España, se podría modelizar, a los que nos gusta, siendo historiadores, pero bueno, nos gusta un poco la politología y hasta cierto punto intentamos hacer modelos bueno, explicativos, interpretativos para aprender mejor la realidad. Habría tres formas posibles. Una es aquella que el gobernador llega y se impone a la provincia. Se impone a la provincia, se impone a las élites locales. Este tipo de gobernador suele, y eso se ve en los años 40, sobre todo cuando llega un gobernador muy impetuoso, el caso de León que comentábamos en la Lanzada y tal, desde luego no son los gobernadores que duran 8 años, ni 5 años. Llega un momento de roce con las élites locales, en el caso de León Roa de la Vega, que, bueno, este gobernador hay que quitarlo de aquí o enviarlo a otra provincia o que se termine su vida política, pero desde luego quitarlo, ¿por qué? Porque empieza a dar problemas. Creo que hay una perspectiva que debemos de tener en cuenta. Cuando se nombra un representante a un delegado, ese delegado se nombra para que no me lleguen los problemas a mí. Es decir, una misión fundamental de un gobernador es que los problemas los vaya resolviendo allí como buenamente pueda. Si hay algún problema muy grave, bueno, pues ya tendremos que asistir al gobernador, pero desde luego que el gobernador no sea foco de conflicto. Y con la primera de las estrategias, evidentemente, eso genera conflicto. Había una segunda, bueno, que es que el gobernador se deja llevar por la vida local, ¿no? Es manipulado, ¿no? Es decir, un amplio control de los grupos dirigentes provinciales sobre el gobernador. Esto puede ser una estrategia más o menos apta, pero cuenta con un límite. El límite de que desde luego el gobernador no va a hacer otra cosa, ¿no?, distinta a lo que dice Madrid o lo que dice gobernación. El gobernador puede ser intérprete, que ese término me gustó mucho, salió ayer aquí, puede ser intérprete, pero bueno, intérprete de la ley es una cosa, adaptar la ley es una cosa, y bueno, hacer todo lo contrario es otra. Y en tercer lugar hay un modelo que yo creo que es bastante general, que es el del equilibrio dinámico. Claro, aquí no deja esto de ser un truco, porque poniendo el cajón desastre, equilibrio dinámico, aquí hay muchos dinamismos, y es cierto, pero por lo menos ya hay dos sectores que nos quitamos. Es decir, el estereotipo del orden y mando del gobernador que entra como una especie de caballo de espartero en una provincia, el gobernador manejado, ¿no? Sin embargo, creo que este concepto de equilibrio dinámico es interesante y se ve, por ejemplo, en este caso de González Sama. González Sama, que lo tenía aquí referenciado, este es un personaje que está implicado en las tramas caciquiles de la provincia de Tarragona. Hay un documento de la Fundación Nacional Francisco Franco que, vamos, da todo un listado de negocios y de personas con las cuales González Sama está directamente implicado. También aparece denunciado por contrabando, por cierto, en
La Pirenaica, un documento que obtuve del Archivo Histórico del PC, e incluso habla bastante, en términos bastante críticos de él. Yo creo que las únicas memorias que hay de un secretario general de Gobierno Civil, me refiero a las memorias de Millán López. Un libro difícil de conseguir, porque no tuvo mucha difusión, pero lleva por título muy elocuente Mis queridos Ponce, diario nada íntimo de un secretario general del Gobierno Civil. Y describe a este personaje. Era bastante corrupto. Pero mantiene los equilibrios en Tarragona. Y los mantiene con tanto éxito que la denuncia que le hacen, que le llega a Franco, es del año 51. Y la denuncia, la verdad, es que no tuvo mucho éxito a juzgar, porque estuvo 10 años más en Tarragona. Y después, además, va a volver a ser gobernador en Pontevedra, como ven, y gobernador en Zaragoza. Por tanto, es un ejemplo de equilibrio dinámico en el cual él, desde luego, está muy en conexión con las élites locales, incluso les deja hacer, él se beneficia también de ello, y mientras Tarragona o Pontevedra o Zaragoza no planteen problemas, es un gobernador que después promocionará. Hay otro ejemplo de gobernador que mantiene un equilibrio dinámico y que también se mete en las redes. Me refiero a Antonio José García Rodríguez Acosta, en Málaga. Está entre el año 58 y el año 62, momento de despegue del turismo en esa provincia. Y es un hombre que además, por cierto, tiene muy buenas relaciones con el párroco de Marbella, un hombre que además se apellida Bocanegra, viene además familiar de Arena Bocanegra, de Javier Arena, el político del PP, y es un hombre que desarrolla también, favorece tanto el desarrollo turístico, que después se convertirá en director general de turismo. Promociona precisamente a partir de su archivo privado, por cierto, está en Jaén, depositado en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, muy completo, y bueno, y se ve perfectamente que es un hombre que ya se va a dedicar, como el alcalde de Benidorm, por cierto, a el asunto turístico. Y después tenemos, hombre, un equilibrio dinámico no tan bonito, que lo vimos un poco ayer, el caso de Sergio Urbaneja, que aparte de las circunstancias de finales de los años 30 y comienzos de los años 40, en los cuales, bueno, como en la situación de los años 60 en el país, la verdad es que es un hombre que va saltando, bueno, de León, después a Tenerife, después a Murcia, y después se acabó. Es decir, no es un hombre apto para el cargo, no es un hombre, desde luego, se parece al primer modelo. En ese sentido, creo que sería bueno explorar el modo de actuación de aquellos primeros gobernadores en los 40 y compararlo simplemente con los de los 50, que son ya más estables, más experimentados, más técnicos y que son más tendentes a utilizar esta tercera estrategia, la del equilibrio dinámico. Aprovecho, antes de pasar a las conclusiones, un poco comentando, he hablado de las memorias de un secretario general de Gobierno Civil. Son escasas las memorias de gobernadores civiles. Yo creo que si fuesen más habituales, pues podríamos enterarnos mejor cómo era la combinación de gobernadores, o enterarnos mejor, hasta qué punto pesaba más gobernación o pesaba más la Secretaría General del Movimiento, o había una mezcla. En este sentido, aprovecho, ya que estoy aquí, todos ustedes conocen el libro Sin cambiar de bandera, de José Utrera Molina. Bueno, ese libro, por cuestiones editoriales, lo publicó Planeta, centrándose sobre todo en su periodo, cuando fue a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, y en su etapa de ministro. Pero realmente él tenía escrito unas memorias sobre su paso por Ciudad Real, después por Burgos y después por Sevilla. Tuve ocasión cuando estaba en vida, me la cedió. Después la familia, ha visto conveniente que se puedan publicar, y saldrán, yo espero, si todo va bien, en el primer trimestre del año que viene. Claro, ¿qué dicen esas memorias? Respecto a las cosas que hemos estado comentando, nos aportan su visión personal y su experiencia personal, lo cual no necesariamente tiene que ser extrapolado a otros lugares. Pero un hombre clave en su nombramiento
Él fue el último gobernador, el más joven en su momento, y el último gobernador nombrado bajo Blas Pérez. Va a ser muy importante su vinculación con Herrero, Herrero Tejedor. De hecho, Herrero ya lo conocía antes de ser vicesecretario general del movimiento. Herrero es el que se lo lleva a Ciudad Real, él mismo lo comenta en sus memorias, y se lo lleva a Burgos durante muy pocos meses y se lo lleva a Sevilla para sustituir a Altozano Moraleda, precisamente por el problema que yo creo que las memorias en ese sentido, bueno, nos aportan más información, no dejan de ser memoria y por tanto una fuente tan subjetiva como otra. Pero el asunto de reemplazar a Hermenegildo Altozano porque era monárquico y él viene con el falangismo no fue la clave, según dice él. La clave fue la gestión de las inundaciones. La gestión de las inundaciones por parte, hubo una inundación en Sevilla y la gestión que hizo Hermenegildo Altozano, bueno, pues fue un desastre hasta la necesidad de tener que puentear con un delegado especial del gobierno, que fue el cual Villalbí, porque el gobernador no funcionaba. Y ahora lo que buscaba no era tanto un gobernador de pedigrí falangista, sino un gestor eficaz. Y él, en Burgos apenas le había dado tiempo a ser un gestor eficaz porque estuvo unos meses, pero en Ciudad Real sí. Y además con un elemento de falangismo social, si podemos ponerle esa etiqueta, sobre todo con los obreros, con la minería de Puerto Llano, etc. Y ese es el elemento que se quiere llevar a Sevilla. De hecho, la política pública que desarrolla, y él lo pone, y es verdad que la desarrolla, es política pública de vivienda, abastecimiento de agua, mejora de la provincia. Y bueno, en el asunto de las viviendas, el polígono de San Pablo, por ejemplo, en Sevilla, toda una zona, se construye en ese periodo las acometidas de agua, es decir, se busca una gestión eficaz. Y es muy curioso cuando uno lee esas memorias, que bueno, más que falangismo, eso está bastante lleno de, entre comillas, eficacia gestora y administrativa, hacer cosas. Y un poco casi me recuerda al estado de obra de Gonzalo Fernández de la Mora. Cierto y verdad es que es una memoria. Claro, habría que ver si esto es extrapolable o no a otros casos, pero no deja de ser un indicativo y bueno, cuando estén publicadas, pues ustedes mismos pues, podrán ver la textura y el sentido de aquí. Bueno, por terminar y no hacer la charla más larga de lo que debiera, una primera propuesta, más que conclusión, es que creo interesante introducir enfoques más allá de lo ideológico, sin restar importancia a lo ideológico. Casi lo digo desde un punto de vista egoísta, es decir, como lo ideológico, como herramienta de análisis nos da un poco de problema, bueno, vamos a intentar otra estrategia. Y en ese sentido, bueno, pues las relaciones centro-periferia, creo que son muy interesantes, y la perspectiva local, porque la verdad es que la perspectiva local, y los gobernadores nos lo permiten, cuando uno analiza ciertos periodos de cambio, se da cuenta que los ritmos son distintos cuando lo vemos desde la perspectiva local. Por ejemplo, me refiero a la transición política. La transición política, cuando se ve desde arriba, parece que tiene una cronología muy clara. Cuando se ve desde abajo, no. Entre otras razones, porque las elecciones locales se celebran en 1979. Pero es que además la democratización del mundo rural, eso lleva un ritmo muy distinto al que va a ser la democratización general. O por ejemplo el asunto de la represión, o la represión económica. Parece que toda la represión viene desde arriba. Bueno, es que hubo colaboradores necesarios abajo. Y ahí se ve una textura social incómoda, vamos a decirlo así. Porque es mucho más cómodo que el sistema ejecuta. Bueno, pero es que el sistema puede permitir la ejecución, pero es que aquí hay beneficiados locales. Beneficiados locales de la desaparición física de personas, beneficiados locales de la represión económica. Asunto delicado. Y espejo delicado también. En ese sentido me parece que la perspectiva local creo que nos puede aclarar algunas cosas. Bueno, esto ya lo he dicho, todos son fed homes, muy bien. Esto tiene un valor, sin duda, hay que tratarlo, sí. Y, porque claro, todos son fed homes, pero no todos son iguales. Y no todos piensan lo mismo.
Entonces, bueno, y la evolución que has hecho de los cargos del ministerio pues ha sido más clara, ¿no? Dice, bueno, si todos son first comes, desde luego, no todos piensan igual, y desde luego hay una evolución importante. Otro, el valor del decreto del 58, relativo como todo, pero creo que es un decreto interesante, el del 58 y el del 80. Es del 58 porque le confiere a los... Está muy vinculado este decreto con lo que va a ser el plan de estabilización y lo que va a ser después, posteriormente, los planes de desarrollo. Les da un cometido muy claro a los gobernadores. De hecho, este que he citado de Málaga es enviado a Málaga además con esa idea del desarrollo político. El fomento de la provincia, el desarrollo de la provincia, en terminología actual hablaríamos de desarrollo local, ¿no? que está muy de moda. Pero también es muy interesante el decreto del 80. El decreto del 80 es el que empieza a desguazar la figura del gobernador civil, que probablemente ya en los años 80 la figura del gobernador civil se tendría que haber sustituido por la figura del delegado del gobierno ante las comunidades autónomas, y sin embargo, curiosamente hubo una resistencia, en este caso de los gobiernos socialistas en la segunda mitad de los 80, por seguir manteniendo los gobernadores civiles, aunque estuviese la figura del delegado del gobierno, además con cometidos muy distintos. En el caso del País Vasco, estaba en una entrevista que tuve con Ramón Jáuregui, que él era delegado del gobierno ante la comunidad autónoma vasca, con una clarísima dimensión política, y toda la cuestión ya de orden público y tal, eso los gobernadores. Hay un momento de convivencia muy, muy curioso. Bueno, la evolución y la presencia más allá de 1975. Hay gobernadores que van más allá de 75. Lo hemos comentado un poco off the record. Claro, las prácticas políticas franquistas terminan en 1975. Yo creo que no. Tuve ocasión de publicar un artículo Más allá de Madrid, en el cual contemplé cómo la ley para la reforma política, el referéndum, fue preparado de una manera muy similar a como se preparó el referéndum de la reforma de la ley orgánica del Estado de 1966. Pero vamos, clavados por un poder de los gobernadores civiles. En el caso de Málaga fue muy claro que cogieron a toda la oposición que propugnaba la abstención o propugnaba el no, la metieron en la cárcel 15 días, pasa el referéndum y la vuelven a hacer. Bueno, que yo no tenía razón jurídica ninguna, y así se hizo. Por tanto, creo que hay una evolución y presencia más allá de 1975, algún que otro gobernador llega incluso hasta el año 80 y venía nombrado de Y un asunto interesante que tiene varias aristas: la relación político-funcional. La relación gobernadores, con esto quiero aludir a varias cosas. Una es la relación de los gobernadores con los secretarios generales de gobierno civil, y cómo son sus relaciones, porque es muy curioso, el secretario se queda y el gobernador pasa. El secretario general del gobierno civil es funcionario, por tanto, en principio, y es inamovible. Me interesa también la alta presencia de funcionarios entre los gobernadores civiles, entre la política en general, pero entre los gobernadores civiles, porque esto de hecho va a tener alguna consecuencia, como puso de manifiesto Román Maceió en un librito muy interesante que es La reforma de la función pública durante la transición. Y es que los grandes cuerpos del Estado, dice, aquí va a haber mucho cambio, sí, pero nosotros nos blindamos. Por ejemplo, ciertos destinos en la administración del Estado van a estar reservados a ciertos cuerpos. Y eso se hace con legislación ya democrática. Y algunos destinos en la administración todavía siguen estando reservados a ciertos cuerpos. Y es un asunto interesante. Muchos de ellos, además, son hacedores de ley, y están en la política. Y bueno, por supuesto, las culturas administrativas, que yo creo que esto es un campo por trabajar en España. Cómo percibe el ciudadano a la administración, que me parece que es un asunto interesante, y esto también conecta, bueno, con el propio rendimiento del funcionario, cómo se autopercibe, y introducir los conceptos de eficiencia y eficacia dentro del funcionamiento de la administración. Aquí, si se fijan, hablo mucho de administración y de Estado más que de régimen, porque los regímenes pasan, pero los estados se quedan. El número de funcionarios, por ejemplo, se queda.
o como los funcionarios del movimiento, denominados mal funcionarios del movimiento, entre comillas, porque eran personal laboral, se les dio una auténtica bicoca en el año 77, cuando todos pasan a formar parte de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, término muy raro y muy opaco ad hoc, precisamente para meter a todos esos laborales y convertirlos en funcionarios de carrera sin oposición inmediatamente después. Obviamente, esto va a ser un personal que va a apoyar el cambio político. Pues nada, muchas gracias.